Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son fanáticos de las celebridades turcas, las historias de romance que nos roban el aliento y por supuesto del drama y la pasión en pantalla, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que sin duda ha dado mucho de qué hablar, la furia de Kerem, el movimiento de Hande Erçel que lo volvió loco. Prepárense para revivir uno de esos instantes mágicos que solo las grandes producciones turcas saben cómo crear. Y antes de que nos vayamos de lleno en el meollo del asunto, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos encanta tenerlos con nosotros. Vamos a poner esto en contexto porque este incidente del que hablamos no surgió de la nada. Fue durante las grabaciones de una serie turca sumamente popular, una de esas que capturan la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. Hablamos, por supuesto, de una producción que involucra a dos de los nombres más resonantes del panorama actoral turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben que la química entre ellos en pantalla era innegable, y esto, como suele suceder en Hollywood y en la industria turca, a menudo se traduce en rumores, especulaciones y, claro, en momentos que se vuelven virales. El título de este vídeo se refiere a un instante específico, un momento de pura expresión, de reacción visceral, que tuvo Kerem Bürsin ante algo que Hande Erçel hizo o dijo. Y aquí es donde la intriga realmente comienza, porque ¿qué fue exactamente lo que hizo Hande para desatar esa furia en Kerem? Y lo más importante, ¿fue una furia de enojo, de frustración, o quizás de sorpresa y fascinación? Porque en el mundo de la actuación, las emociones se viven con una intensidad que a menudo trasciende la pantalla. Las series turcas tienen esa habilidad especial de construir narrativas que te atrapan, que te hacen sentir parte de la historia. Y cuando los actores logran transmitir esa autenticidad, ese fuego en sus miradas, ese gestual que te dice todo sin necesidad de palabras, el público se vuelve cómplice. Este evento que vamos a desgranar hoy es un claro ejemplo de ello. Se trata de un vistazo detrás de cámaras, de un fragmento de la realidad de cómo se crean estas historias, pero que por su fuerza emotiva, se convirtió en una anécdota digna de ser contada. La furia de Kerem, como la llamamos, fue en realidad una demostración de lo vivo que estaba el momento, de la conexión que existía entre los actores y de cómo una simple interacción podía ser tan poderosa. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles, sin revelar todavía el secreto absoluto de lo que sucedió, pero dándoles pistas de la magnitud del evento. Imaginemos el set de filmación. Las cámaras están rodando, la tensión del guión se siente en el aire. Y de repente algo sucede. Algo que sorprende a Kerem Bürsin, que lo saca de su zona de confort actoral y provoca esa reacción tan comentada. ¿Podría ser un gesto inesperado de Hande? ¿Una frase dicha con una intensidad particular? ¿Un momento de improvisación que salió a la perfección, o quizás de una manera completamente diferente? La clave está en la reacción de Kerem. No fue una simple mueca, fue algo que lo impactó, que lo movió internamente. Y es esa conmoción, esa reacción tan humana y genuina, lo que hizo que este momento se grabara en la memoria de los fans y de quienes seguimos de cerca el mundo de la actuación. La conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue uno de los pilares del éxito de su serie. Los fanáticos adoraban verlos interactuar, tanto en sus roles como en su vida pública. Y es precisamente esta admiración y este seguimiento lo que convierte pequeños gestos en grandes noticias. Cuando la cámara capta algo tan auténtico, tan fuera de lo común, como la reacción de Kerem ante Hande, se abre una ventana a la magia de la actuación y a la complejidad de las relaciones humanas, incluso en un entorno profesional. La furia de Kerem no fue un arranque de ira, sino más bien una explosión de emociones, una respuesta involuntaria a algo que Hande hizo que lo descolocó de una manera fascinante. Y es precisamente esa descolocación lo que nos habla de la profundidad de su conexión y de la intensidad del momento. Piensen en la presión de un rodaje. Horas interminables, repetición de escenas, la exigencia de estar siempre al 100%. En medio de todo eso, un momento de autenticidad pura es como un oasis. Y la reacción de Kerem ante el movimiento de Hande fue exactamente eso, un momento de pura autenticidad que resonó con fuerza. No se trataba de una actuación ensayada, sino de una respuesta real a un estímulo. Y es ahí donde radica la genialidad, en capturar esos instantes en los que la barrera entre el personaje y el actor se difumina.
por un segundo, revelando la humanidad detrás de las estrellas. Ahora, para aquellos que se preguntan qué fue ese movimiento específico de Ande, les diré que no fue algo grandilocuente. A menudo los instantes más impactantes son los más sutiles. Podría haber sido una mirada intensa, un cambio de expresión repentino, una palabra dicha de una forma inesperada. Lo que sí es seguro es que tuvo un efecto inmediato y visible en Kerem. Y es este efecto, esta manifestación de furia, que lo hizo perder el control por un instante, lo que ha generado tanta curiosidad. ¿Lo dejó sin palabras? ¿Lo hizo reír de forma incontenible? ¿Le provocó una emoción tan fuerte que se manifestó físicamente? La belleza de estos momentos es que nos invitan a imaginar, a especular, a ser parte activa de la narrativa. Y aquí es donde entra en juego la magia de las redes sociales y del fandom. Cuando un momento así ocurre, se amplifica, se comparte, se analiza hasta el último detalle. Los fanáticos se convierten en detectives buscando pistas, intentando comprender la profundidad de lo que presenciaron. Y nosotros, como creadores de contenido, tenemos la oportunidad de desentrañar estas historias, de llevarles la información de forma amena y entretenida. La furia de Kerem ante ese movimiento de Ande se convirtió en un meme, en un tema de conversación recurrente, en una prueba más de la química que trascendía la pantalla. Podríamos pensar que la furia se refiere a un momento de enojo o frustración, pero en el contexto de la actuación y de la química entre dos actores tan talentosos, puede significar mucho más. Podría ser la furia de la pasión que se desborda, la furia de la sorpresa que te saca de tu zona de confort, la furia del asombro ante la intensidad de la interpretación de tu compañera. Y creo que en este caso, la segunda opción es la más probable. Un movimiento o un gesto de Ande que de alguna manera lo impactó de forma tan profunda que su reacción fue inmediata y, para él, quizás un poco incontrolable. Imaginen el poder de un actor cuando logra mover a su compañero de escena de esa manera. No se trata solo de memorizar diálogos o de seguir el guión. Se trata de conectar a un nivel visceral, de crear una energía que impregne el set y que, finalmente, llegue hasta el espectador. La furia de Kerem fue en esencia una validación de la capacidad de Ande para evocar emociones poderosas, incluso en su compañero. Fue un recordatorio de que la actuación es un arte vivo, un intercambio constante de energía y de sentimiento. Y lo fascinante de este evento es que nos da una pequeña ventana a la vida detrás de las cámaras. A la espontaneidad que puede surgir en medio de la estructura. A cómo la química entre dos personas puede manifestarse de formas inesperadas y cautivadoras. El hecho de que un simple movimiento de Ande Erçel pudiera provocar una reacción tan notoria en Kerem Bürsin nos dice mucho sobre la profundidad de su conexión, y sobre la intensidad de los momentos que compartieron en ese set. Fue un instante efímero pero con un impacto duradero en la memoria colectiva de los fans. Ahora sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber exactamente qué fue ese movimiento. Y aunque la magia a menudo reside en la sutileza y en la interpretación personal, les puedo decir que fue algo que desarmó a Kerem por completo. Algo que lo hizo perder momentáneamente el control, pero de una manera positiva. Fue como si la intensidad de Ande en ese instante lo tomara por sorpresa, lo moviera hasta lo más profundo y provocara esa reacción tan genuina. En resumen, este vídeo ha explorado ese momento icónico en el que la furia de Kerem Bürsin fue desatada por un movimiento particular de Ande Erçel durante las grabaciones de su exitosa serie. Hemos hablado de la importancia de la química entre actores, de cómo los momentos de autenticidad detrás de cámaras capturan nuestra atención y de cómo este incidente se convirtió en un tema de conversación apasionante para los fanáticos. Lo que comenzó como una interacción en el set, se transformó en una anécdota que resalta la profundidad de la conexión y la intensidad de las emociones que Ande y Kerem compartieron en pantalla. Ha sido un placer desgranar este momento con ustedes, y espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la magia de la actuación. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este momento? ¿Han sido testigos de reacciones similares entre actores? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas historias.
y AS. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Chao.